Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Como saben, el padre nos está haciendo favor de explicarnos las etapas de la vida y hoy estamos en la quinta etapa. Pues bienvenido, padre. Buenas noches a todos. Muchis- Sí, muchísimas gracias. Verifico si me escucho bien y también si la diapositiva es por ahí visible, ¿verdad? Me parece que sí, muchas gracias. Y bueno, entonces estamos en la quinta etapa. Esta es la última, vamos a decir así, de lo que es el aprendizaje para vivir. La sexta etapa y la séptima y octava ya va a ser las etapas de la vida adulta en las que depende ya de nosotros cómo viviremos, sanamente, no sanamente, naturalmente que con toda nuestra historia pasada. Entonces, esta es la quinta etapa. Vamos a ver, o a irla describiendo para luego ver cuáles son los daños, cómo se expresan esos daños, sabiendo que al llegar a esta etapa, pues es posible que las anteriores estén dañadas, ¿sí? Es decir, que se llegue a esta etapa de grandes cambios con inseguridad básica, con vergüenza tóxica, con sentimientos de culpa, este, no resueltos o no correctos, con sentido de inferioridad. O sea, muchas cosas pueden o seguramente influyen, ¿verdad? Y será una cosita que nosotros aclararemos la siguiente semana cuando iniciemos las etapas, sexta etapa de la vida concretamente. Y bueno, inicio de inmediato a describir, vamos a decir así, lo que es la problemática de esta etapa, la adolescencia. Primero, ¿qué entendemos por adolescencia? Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia estaría entre los 10 y los 19 años de edad. Desde el criterio psicosocial depende, o sea, cuáles edades comprende la adolescencia, depende un poquito del país, ¿no? Si son países llamados desarrollados, es una cosa; si son países llamados subdesarrollados, puede ser otra. Por eso es que en el ámbito psicosocial, sobre todo en los países desarrollados, se considera que la adolescencia más o menos comprende entre los 12 y 13 años hasta los 26 años. Imagínense ustedes, un hombre o una mujer de 24 años todavía se le considera adolescente, según las categorías del primer mundo, vamos a decir así. Y bueno, también comento que en el siglo XIX, por ejemplo, no existía esta etapa, no se consideraba, porque llegados a la pubertad se casaban ya. No existía ese periodo de tiempo en el que hombres y mujeres ya están desarrollados sexualmente, ya pueden generar vida, ya podrían casarse y no lo hacen porque las exigencias educativas, el prepararse para la vida los retrasan, ¿no? Y entonces, digamos que hará unos 60 años la adolescencia equivalía prácticamente a la pubertad, es decir, de los 12 a los 15 o 13 a los 16 años y nada más. Luego se ha visto que, pues, un hombre de 18, pues sí, ya está desarrollado, pero es dependiente, ¿sí? Y su conducta, su psicología es un poquito adolescencial. Vamos entonces a entender esta etapa de un modo flexible. Bueno, vamos a decir, bueno, pues sí, más o menos entre los 12, 13 años y los 22, 23, ¿no? Haciendo un promedio de estos dos criterios, ¿no? Y bueno, entonces hay cambios físicos, mentales, emocionales, sociales fuertes, ¿no? Y en estos cambios, el grande reto es la identidad personal, tener una identidad clara. Por eso, así como en la primera etapa de la vida se decía, bueno, o se desarrolla seguridad o inseguridad; la segunda, autonomía o vergüenza; la tercera, iniciativa o culpa;
La cuarta, industriosidad o inferioridad. La quinta, esta es identidad o confusión de identidad. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son las características. En esta ocasión voy a presentar como el esquema, vamos a decir así, que luego vamos a ir desarrollando, ¿sí? Es tener una idea de las características de esta etapa que es la de la adolescencia, ¿no? Entonces, la primera característica es que hay una ambivalencia, se encuentra entre dos mundos o dos situaciones del ser humano, la infancia y la adultez. Como vamos a ver, va a tener algunas cosas de adulto, como por ejemplo el desarrollo mental, pero otras como niño, su dependencia, por ejemplo. Y esta ambivalencia, estas dos cosas que vive juntas sin poderse identificar, le va a crear conflictos serios. Y por eso es que su conducta va a ser medio neurótica, vamos a decir así, medio desadaptada. Segunda característica, se da un distanciamiento de los padres, de los papás. Pensemos cuando eran chiquitos, el papá lo máximo. A esta edad el papá es un anticuado, medio antipático, como vamos a ver, la mamá también. Ya se dan cuenta de que no son imprescindibles. En la infancia, si los papás dejaban solos al niño, era el acabose, vamos a decir así. A esta edad no. Los papás pueden no estar, incluso los adolescentes salen solos, ¿no? Se van a una fiesta o lo que sea, ¿sí? Entonces hay un distanciamiento de los padres. Lo que más les preocupa es su futuro, en qué van a trabajar, de qué van a vivir, cómo va a ser su vida adulta, se van a casar, no se van a casar, ¿sí? Esa es ya la preocupación inmediata. Tercero, cuarta cosa, la identidad. Sus principales interrogantes son quién soy y a dónde voy, que tiene que ver con lo que habíamos comentado, identidad. Y si no logran responderse a esto, entonces van a tener una confusión de identidad. La dimensión sexual, hay un desarrollo sexual muy explícito, muy fuerte, muy grande. Y entonces la nueva energía sexual producida por los cambios fisiológicos aparecen las características sexuales secundarias, de las cuales vamos a hablar también un momentito más, y cambios bioquímicos, cambios hormonales importantes. Y esto le lleva a explorar su sexualidad en general, o la sexualidad en general y la suya propia. Imaginemos estos cambios con heridas infantiles, inseguridad, por ejemplo, vergüenza, culpa, y esto puede quedar confuso. Otra característica es la conceptualización. Su desarrollo mental ya les permite pensar en términos lógicos, en términos abstractos, genéricos, ya pueden mentalmente oponerse a los hechos, ¿sí? Aunque también idealizan mucho. Hay una sensación de omnipotencia intelectual, vamos a ver por qué razón en un momentito más, pero finalmente es un desarrollo mental egocéntrico o narcisista, ¿no? Creen que todo el mundo piensa como ellos, por ejemplo. Siguiente, el narcisismo, ¿no? Les obsesiona la propia imagen y pueden pasar horas y horas frente al espejo, ¿sí? Arreglando, ¿no? También es una etapa en la que se sufre una profunda soledad. Creen que nadie ha sufrido como ellos, se sienten incomprendidos, pueden estar llenos incluso de compañeros, de pandilla, y sentirse solos. Y finalmente necesitan experimentar, ¿sí? Experimentan ideas y conductas y con frecuencia tienden a experimentar lo contrario de lo que es el estilo de vida de sus padres, los valores que se les han transmitido, ¿no? Entonces, estas son así, este es el esquema, vamos a decir así. Y vamos entonces ahora a ir, digamos, de una por una, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, la primera cosita, en la pubertad, o sea, la primera parte de la adolescencia,
se empiezan a producir hormonas, perdón, de manera mucho más abundante que van a diferenciar lo masculino de lo femenino, ¿m? Desde la química del cuerpo, química que va a modificar el cuerpo, ¿sí? Y ya desde el punto de vista bioquímico, naturalmente, que sus emociones, sentimientos, tendencias también cambian, pero también aparecen los caracteres sexuales secundarios que se llaman, de los cuales, bueno, aquí hay una imagen, ¿no? Del lado derecho, ¿sí? Por ejemplo, un varón, pues es varón. Los caracteres sexuales primarios se refieren a los órganos genitales. O sea, un recién nacido o recién nacida ya se sabe que es hombre o mujer, aunque no tenga barba. Si es varón, por ejemplo, aunque no hable grueso. Lo digo a propósito porque un niño varón, por ejemplo, a los 5 años no habla con la voz gruesa. Es una voz, no se distingue mucho entre niñas y niños. En la adolescencia es cuando aparecen estos rasgos sexuales secundarios, ¿sí? Entonces, cambia la voz, aparece en el varón más vellosidad, etcétera. En la mujer crecen los senos, hay ciertas partes de su cuerpo que adquieren un poquito más de grasa, les lo que le da la figura, etcétera, ¿sí? Entonces, las hormonas que son mensajeros químicos cambian el cuerpo, cambian la mentalidad, ¿verdad? Cambian los impulsos. Y si ustedes se recuerdan, cuando se tenían 10 años, 9, pues los niños no querían a las niñas y sí, las hacían a un lado. Y en esta etapa al revés exactamente, ¿verdad? Se van a buscar recíprocamente y en grande medida se debe a estos cambios bioquímicos y fisiológicos, ¿no? Estos cambios llegan de improviso, o sea, no se los esperan. Es cierto que se dan cuenta cómo van creciendo las personas, pero sí. Entonces, en la adolescencia aparece la capacidad biológica para generar vida, para tener hijos ya, ¿sí? Y como consecuencia, lo que comentaba, las características sexuales secundarias que ya había mencionado hace un momentito, y una atracción muy fuerte al sexo opuesto ordinariamente, o una atracción sexual fuerte, lo cual también genera problemáticas a los niños adolescentes y también a los papás, ¿verdad? Entonces, la nueva condición de la sexualidad les llega sin avisar y naturalmente que es descontrolante y en algunos casos hasta molesta, vamos a decir así, sin, como que tienen que aprender a convivir con la nueva condición sexual. Esto naturalmente que genera otro tipo de inquietudes que vamos a ir comentando un poquito más adelante. Adelanto una que se refiere a cómo se siente un hombre como hombre frente a una mujer y viceversa, ¿verdad? Entonces aparecen estos conflictos relacionados con la validez de la propia persona como hombre, como mujer, ¿no? Este, y en ese sentido, también debido al desarrollo mental, etcétera, entonces también van a rechazar en ese sentido muchas costumbres del pasado. Esto se puede ver en las modas. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo vestían las mujeres en los años 60, ¿no? Y cómo visten ahora. En grande medida se debe a un poco al rechazo. O sea, las nuevas generaciones van rechazando un poco lo que vivieron sus papás, ¿no? Precisamente porque los consideran anticuados. Y vamos a ver cuál es la función que tiene en la vida esta, este rechazo, vamos a decir así, de las costumbres paternas o parentales, ¿verdad? Y esto lleva al adolescente a una crisis de identidad. Aquí, bueno, una consideración al respecto. Ya la filosofía, ya desde hace mucho tiempo, la antropología filosófica ya decía, ya sabía, que los seres humanos nos descubrimos a nosotros mismos cuando estamos frente a otros seres humanos. En términos psicológicos, lo hemos visto en las etapas anteriores, ¿no? Cuando un bebé no es validado en lo que hace,
no, ¿cómo se llama? No desarrolla sus propias capacidades, ¿no? Validado quiere decir que los adultos festejen cuando hace algo bueno, lo atiendan cuando llora, ¿sí? La validación de sus experiencias. En esta etapa, a los varones los validan las mujeres y viceversa, ¿sí? Dicho de otro modo, un varón, bueno, un hombre sabe que es hombre, sabe que es varón, pero toma mucho mayor conciencia de ello frente a una mujer. Y es aquí donde hay muchos miedos, ¿no? Que tanto se ve valioso como hombre o como mujer, ¿verdad? Y es aquí donde empezamos a entender qué significa eso de identidad y de confusión de identidad. Entonces, el cometido, el objetivo de la adolescencia es el de establecer una identidad consciente. La buena consecución de los objetivos de la adolescencia depende de las fuerzas desarrolladas en la infancia. Es una cosita que más adelantito vamos a retomar, ¿sí? Ya lo decíamos un poco en su momento, cuando una etapa de la vida es dañada, ordinariamente todas las demás también, porque la familia no es que mejora de golpe. Es posible que haya mejoras y haya cambios, ¿sí? Situaciones difíciles en una familia que les hagan cambiar y puede ayudar, pero muchas veces no. Y entonces, los daños en la identidad, pues, se deben en parte a que se llega a esta etapa con daños previos que luego van a seguir manifestándose en la vida adulta. Y por eso hacemos esa especie de síntomas, ¿no? Que de cada etapa, ¿no? Los señales de que la etapa ha sido dañada, ¿no? Los daños en la identidad se manifiestan en la intolerancia, ser muy intolerante, y en el rechazo u odio hacia sí mismos. Hay personas que simple y sencillamente no se gustan. Muchas personas o algunas personas se maquillan mucho por ejemplo, en el varón, quienes tienen una amplia cabellera, ¿no? Que se echan un copete hasta acá, casi hasta los ojos, ¿no? Como si una barba. Y puede suceder que cuando esas personas mueren y las rasuran y están en la caja, están irreconocibles, ¿no? Es decir, la imagen que tenían estaba cubierta en lo posible, ¿no? Entonces, en grande medida se debe a un daño en esta etapa, ¿no? Con frecuencia se dice que el adolescente ni es niño ni es adulto, que es lo que al principio señalaba como ambivalencia, y sí, es cierto. Se encuentra entre dos tendencias que le generan fuertes conflictos internos, ¿no? Razón por la cual, decía ya hace mucho tiempo Anna Freud, la hija de Freud, que las características de un adolescente, cuando se dan en un adulto, se le conoce como neurosis, ¿no? Por eso es que los papás tienen muchos problemas con sus hijos cuando llegan y sus hijas cuando llegan a la adolescencia, que hagan de cuenta que es un neurótico. En el adolescente no se le llama neurosis, se le llama exactamente etapa de adolescencia. Pero si eso mismo se da en un adulto, se le conoce como neurótico, es decir, una persona que tiene respuestas desproporcionadas a los estímulos, ¿no? Y por lo tanto que generan muchos problemas y tienen muchos problemas, ¿no? Aparte del desarrollo biológico y bioquímico, hay algo también que es muy importante en esta etapa y es el desarrollo mental, ¿sí? En esta etapa aparece ya, digamos, de una manera muy explícita, muy amplia, lo que se conoce como pensamiento formal. ¿Qué es el pensamiento formal? Es la capacidad, o ¿de qué cosa? De la capacidad de abstraer, de hacer abstracciones, de manejar hipótesis, o sea, cosas posibles, ¿sí? De verificar las hipótesis. O sea, yo creo que la cosa va así, voy a ver si sí lo puedo comprobar, ¿sí? Pueden entender los datos científicos de forma más lógica, ¿sí? Y solo quisiera hacer una referencia a la cuestión de la abstracción, ¿sí? Abstraer significa que al captar muchos objetos, por ejemplo, muchos árboles, yo puedo llegar a formar un concepto abstracto de árbol, es decir,
un concepto que le queda a todos los árboles, aunque ningún árbol sea igual, ¿sí? La capacidad de abstracción es que yo en mi mente prescindo, no tomo en cuenta los datos que no son esenciales para un árbol y voy quedándome con los datos esenciales. Por lo tanto, puedo yo entender que un objeto es un árbol, aunque sea muy distinto a otro objeto que también es un árbol. ¿Cómo lo hice? Porque capto la esencia, ¿no? Y bueno, un niño generalmente no lo puede hacer, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando los adultos estamos en una situación y no nos damos cuenta de qué es lo esencial y andamos por las ramas y nos andamos peleando por una cosa que no tiene caso, en gran medida es porque no se desarrolló suficientemente la capacidad de abstracción que nos permite captar lo esencial de cada cosa, ¿no? Entonces, ya logran esto, ¿sí? Y claro que esto le da al adolescente una inteligencia que nunca antes tuvo, ¿sí? Entiende muchísimas más cosas, pero le falta experiencia y por lo tanto llega a creer que lo puede entender todo. Le llamaremos omnipotencia intelectual, ¿sí? Entonces, cree que todo lo puede explicar y todo se puede explicar. Cuando ven que en el mundo hay muchos problemas, entonces consideran que los adultos son tontos, ¿sí? El hecho de decir, hombre, sí, y hay un cierto rechazo a los adultos, precisamente por esta especie de omnipotencia intelectual. Cuando veamos la siguiente etapa de la vida, vamos a ver cómo cuando ya pasan a la vida de trabajo y cosas por el estilo, se dan cuenta que el mundo es mucho más amplio que lo que ellos entendían cuando eran adolescentes. Pero aquí lo que conviene subrayar es que como se da un progreso en la inteligencia de modo fuerte, entienden muchas cosas y les falta experiencia, entonces no llegan a entender el límite de esto, si creen que se puede entender todo. Y por eso juzgan fuertemente a los adultos por su incapacidad de crear un mundo mejor. Suele suceder que los adolescentes vean que los papás, no sé, tienen problemas y digan, cuando yo me case, yo voy a ser muy distinto. Y resulta de que no es cierto. A veces puede ser incluso que sean peores, ¿no? Es por esto, porque se cree saber más de lo que realmente se sabe, ¿no? Ya pueden, ¿qué cosa? Entender mejor el tiempo y el espacio, ya pueden usar símbolos para símbolos, por ejemplo, el álgebra, el cálculo, por ejemplo, ¿sí? Donde se combinan números y las letras representan números cambiantes, es un concepto abstracto de un abstracto que es el número. Pueden apreciar mejor la metáfora y la alegoría, por eso encuentran significados más ricos en la literatura. O sea, son capaces de entender cuando uno pone un ejemplo para aclarar algo que uno dijo con palabras. Aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando se trata de discusiones sobre religión o, por ejemplo, cuando fue todas esas conferencias sobre la nueva era y había personas que reaccionaban así, ¿sí? En grande medida se debe a un límite en ese sentido, ¿sí? Es decir, a no entender lo que es metafórico de lo que es real o de aquello que está representado por la metáfora, ¿sí? Y entonces el diálogo se hace imposible prácticamente, ¿sí? Bueno, también ya pueden imaginar posibilidades, lo que no es, pero que podría ser porque existen condiciones para, o sea, los posibles, las potencialidades, ya pueden hacer hipótesis y comprobarlas, pueden integrar lo que han aprendido en el pasado con los datos y desafíos del presente, que es lo que llamamos inteligencia precisamente. Dentro de lo que es la definición de inteligencia, se diría que una persona inteligente es la que tiene un reto nuevo, completamente desconocido, pero con los datos que tiene de sus aprendizajes del pasado puede construir una respuesta adecuada, ¿sí? Puede resolver problemas. Bueno, pues hay un grandísimo paso en la inteligencia. Pueden diseñar una hipótesis y luego diseñar un experimento para ponerlo a prueba.
Entonces, hay un desarrollo intelectual que les permite entender las cosas de una manera nueva, diferente a cómo se entendían cuando eran niños. Cuando veamos las señales de los daños en esta etapa, va a haber una señal, ¿no? En la cual se dice, bueno, una señal de posible vida en esta etapa es que la persona nunca se haya cuestionado la religión de su infancia, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué hay este síntoma? Pues porque cuando uno aprendió la religión, el catecismo, cuando era niño, lo aprendió con un tipo de inteligencia muy diferente, diría muy limitado. De modo tal que la nueva inteligencia puede ser que ponga en crisis esto, o sea, no le satisface esto y tendrá que reformular su fe, su religión, etcétera. Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Entonces, esto de qué es lo que ya pueden y que no podían antes, nos dice o nos ilustra, espero, lo que hemos llamado desarrollo mental, ¿sí? Bueno, pero a pesar de estas capacidades, tienen un pensamiento inmaduro. Ya lo hemos comentado hace un momentito. Son muy inteligentes, pero también muy idealistas y excesivamente críticos. O sea, cuestionan cosas que en la vida adulta ya no vamos a necesitar cuestionar, ¿no? Y por eso tienen la tendencia a discutir, ¿no? Y algunas veces solo para demostrar sus nuevas habilidades de pensamiento. Para un adulto que conoce el argumento que quiere discutir el adolescente, para un adulto le parecen cosas sumamente sencillas, ¿verdad? También por eso son indecisos, ¿verdad? O sea, entienden muchas cosas, en su mente tienen muchas alternativas, pero les falta la experiencia para poder elegir, ¿verdad? Una de tantas, entre comillas. También se da una cierta o fuerte hipocresía, es decir, que hablen de ciertos valores y vivan exactamente lo contrario. Incluso se sabe que en esta etapa a veces el adolescente quiere ser un delincuente, un narcotraficante o un, no sé, gángster. Y por otro lado, alguien que está ayudando a los necesitados. ¿Sí? O sea, es esa bueno, hipocresía o ambivalencia o incoherencia, incongruencia. ¿Sí? En este tipo de pensamiento existe con frecuencia en el adolescente y curiosamente no siempre es consciente de ello. ¿No? Tiene una audiencia imaginaria, ¿sí? O sea, cree que todo mundo lo ve, que es un síntoma paranoico, ¿sí? Por ejemplo, si van al cine y entran y ya hay gente en la sala, creen que todo el mundo lo está viendo y ahí va todo apenado cuando a nadie le interesa que entre o no entre, ¿verdad? Entonces, como una audiencia, como que se imaginarían como que la gente los está viendo y juzgando, ¿verdad? Y también como una especie de suposición de ser invulnerable, ¿sí? Y único. Creen que los demás, eh, perdón, que lo que les sucede a ellos a los demás y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, hay un grande desarrollo de la inteligencia, pero hay una grandísima falta de experiencia y por lo tanto se tiene en la adolescencia este tipo de características de pensamiento que se irán derrumbando cuando entran en la vida del trabajo, en la vida adulta. Y bueno, ya lo habíamos comentado, el grande cometido de esta etapa es la identidad personal. Entonces se interrogan sobre esto, ¿no? Las capacidades intelectuales que cuentan ya con la abstracción, que hacen que el adolescente se pregunte quién es y a dónde va, qué profesión elegirá, qué estudios deberá emprender, ¿sí? Cuando esta etapa no es bien vivida, se da una confusión de identidad y de roles, apareciendo lo que se conoce como identidad negativa. Esto es, cuando el adolescente no sabe quién es, se identifica con lo que no es, se alía a otros que ven el resto de la sociedad como gregarios y se ríen porque no son como ellos. No sé qué tan claro sea esto, ahorita lo comento y
también un poquito más adelante volverá a salir, ¿sí? ¿Qué es eso de identidad negativa? Pues que se identifican con un héroe, con un superhéroe o no sé qué, y creen ser eso. ¿Mm? En el fondo, están muy insatisfechos con lo que son. ¿No? Y necesitan unirse a un grupo, que va a aparecer un poquito más adelante, que de veras los absorbe, ¿sí? Que los hace rebelarse y luego pueden tener, como veremos más adelante, conducta y vestimenta estrafalaria, ¿sí? Como una señal de diferenciarse de los adultos a los cuales desprecian. Mira, pobrecitos anticuados, Tito, nosotros somos diferentes, ¿sí? Y entonces eso hace que digan, nosotros estamos bien, ustedes son los retrasados. Aquí es donde los adultos, pues sí, ¿qué será? Nos reímos, nos molestamos, ¿no? De ciertas, ¿cómo se llama? Modas, ¿no? Por ejemplo, traer los pantalones como Cantinflas, es decir, ya están diseñados para parecer así, o todos rotos, ¿verdad? Que incluso los pantalones rotos son más caros que los que no están rotos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues ya estamos adultos y no necesitamos creer que eso nos hace diferentes y únicos. Simple y sencillamente vemos cosas ridículas. Y vamos a ver un poquito más adelante que cuando un adulto es así, ¿verdad? Que se interpreta que quiere ser él diferente, pues tendría confusión de identidad, que sería un daño precisamente de la adolescencia. En esta etapa hay ensayos para dejar la casa paterna. ¿Por qué? Porque algún día tendrá que abandonarla. ¿No? El adolescente entonces inicia este proceso con un cierto distanciamiento de sus padres, que había comentado al principio, si se recuerda, para poder irse algún día, ¿verdad? Y por eso sus padres le resultan poco atractivos o incluso antipáticos, ¿no? La antipatía que siente hacia sus padres es la fuerza que lo empuja hacia la autonomía definitiva. A veces esto es no tan sano. Hay personas que para salirse de su casa se casan y se casan de una manera pésima, ¿sí? Y hay mucha gente que dice salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? ¿Sí? O sea, la familia era, pues no sé, tan disfuncional y tan antipática o tan insoportable que buscaron la manera de distanciarse definitivamente, ¿no? de su familia. ¿No? Pero estas situaciones generalmente fracasan, ¿verdad? En términos normales, el hecho de que los adolescentes vean a sus padres como anticuados, antipáticos y todo, es una de las fuerzas que lo van a llevar a abandonar definitivamente la casa paterna y asumir la responsabilidad de su propia vida, ¿no? El vínculo por el que los adolescentes se distancian de sus padres es el grupo de amigos que Brazo llama paternidad de pandilla. O sea, es muy difícil que un adolescente se aleje de sus padres y se quede solo, o sea, no sabe qué hacer. Se aleja de sus padres, pero hay otro ámbito que lo acoge, que son los de su edad, ¿no? Generalmente esas pandillas tienen reglas muy rígidas, ¿no? Y quien no las observa queda excluido. Por eso algunos adultos se ríen y dicen, te sales de la casa porque la sientes que te oprime y vas a un grupo que te oprime. Sí, solamente que ese grupo, bueno, es de los de la misma edad, ¿verdad? Y generalmente también los oprimen un poquito, ¿verdad? Y ordinariamente son grupos de adolescentes que a pesar de estar juntos, se siguen sintiendo solos. Porque vamos a ver que esto se puede sanar en la etapa siguiente, lo vamos a ver la siguiente semana o dentro de 2 semanas, depende cuánto duremos en esas etapas y en el paso de estas a las siguientes, ¿no? Pero en principio se diría que los adolescentes se alían, ¿no? Pero son todos solos, o sea, todos se sienten incomprendidos, etcétera. Simple y sencillamente se sienten apoyados, ¿no? Entonces,
entrar a un grupo de una pandilla es asumir esas reglas, y si no las asume es criticado como anticuado, como miedoso, no sé qué otros calificativos pueda haber por ahí, ¿verdad? Cuando las etapas anteriores no han sido resueltas positivamente, puede haber una confusión que no permite definir con claridad los propios roles psicosociales. Pensemos, por ejemplo, en los daños en la tercera etapa de la vida, que ya la vimos, ¿no? Iniciativa contra la culpa, cuando el niño que necesita que le expliquen el mundo y no tiene quien lo explique, o incluso recibe desprecios o amenazas cuando pregunta. Decíamos en su momento, uno de los daños es que no pregunta, y cuando recibe mensajes confusos, no pide que se le aclare, si recordamos una de las heridas. Imagínense que se llega con esa herida a la adolescencia. Y todo lo que hemos dicho sobre sexualidad, sobre la inteligencia, sobre lo que entiende de las cosas, sobre etcétera, la pandilla, habrá muchas cosas confusas que no las aclaran. Y esto naturalmente le lleva también a una confusión de identidad. Dada la nueva autoconciencia y lo incómodo que a veces resulta aprender a vivir con las características sexuales secundarias, el adolescente generalmente se siente solo, con una sensación de ausencia independientemente del número de amigos que tenga, como lo decía con respecto a la pandilla. Sabemos que los cambios físicos o fisiológicos en la adolescencia pueden ser muy incómodos. ¿A quién le pregunta el adolescente? Pues a otro que está en las mismas condiciones. ¿Qué le puedo explicar? Más bien se las arreglan como pueden, y seguramente en muchas ocasiones con conductas inadecuadas e incluso riesgosas, ¿no? La misma autoconciencia le hace que viva con muchas ideas de referencia, es decir, todo esto hace que viva creyendo que es el centro y que todo el mundo lo observa, ¿no? Cree que todo el mundo lo está mirando, es paranoico por naturaleza, por lo cual pueden juzgar una mirada casual, sobre todo de sus familiares cercanos, como una actitud de mala voluntad contra ellos, ¿no? Se sienten incomprendidos y rechazados con cierta frecuencia, aunque nadie los rechace. Todo esto hace que crean que nadie ha sufrido como ellos, que nadie los quiere ni comparte, ni comprende, perdón, que nadie ha tenido que soportar a unos padres como los suyos. Repito que esto tendrá la ocasión de ser sanado más adelante. Y ahora vamos a ver aquí las señales de herida en esta etapa, que son 13, ¿verdad? En esta ocasión voy a ir haciendo ya la referencia de cada una de ellas a los daños de la adolescencia o por qué aparecen estos síntomas, ¿verdad? Entonces, un primer síntoma, tener todavía problemas con la autoridad paterna. Tener todavía mucho coraje contra sus padres, o su papá o sus padres, ¿verdad? Explicar muchas de las cosas que hace inadecuadas porque las aprendió de su padre o porque lo presionaron así, ¿sí? Entonces, tener muchos problemas con la autoridad paterna. Más adelante vamos a ver cómo una de las cosas que sanan en las etapas posteriores es entender lo difícil que es ser padre y ser madre, por ejemplo, cuando ya lo son, ¿sí? Entender que hacen lo que pueden y que sus papás hicieron lo que podían, ¿sí? Todo ese proceso de perdón, entre comillas, ¿sí? Sanar la adolescencia va a tener mucho que ver con el proceso de perdón, ¿sí? Decíamos que en el adolescente es normal que vea al papá como anticuado y antipático. Bueno, pues si lo sigue viendo antipático cuando tiene 40, 50 años o más, uno dice, bueno, sí, tuvo fuertes heridas en esta etapa de la adolescencia. La segunda, no estar seguro de quién es en realidad. Creo que esta es sumamente comprensible, ¿verdad? Hubo tantas cosas confusas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya aclaro que la confusión de identidad no significa necesariamente dudar del propio sexo, si es hombre o si es mujer.
Sabemos que el día de hoy, con la ideología de género y todo, pues hay mucho de esto. Sí, puede ser que o entra este asunto, pero no se reduce a eso. ¿Sí? La confusión de identidad también incluye qué tan valioso es uno como hombre o como mujer. ¿Sí? Entonces, no está tan seguro de quién es en realidad. Y esta confusión puede ser fuerte. Hay gente que dice, oiga, no sé quién soy. ¿Sí? Pensar que es desleal, ¿verdad? Porque aquí podríamos hablar de lo que se conoce en psicología como el síndrome del impostor, ¿sí? Entonces, hay personas que creen que no valen y que cuando alguien los aprecia o cuando ellos hacen bien las cosas, están aparentando lo que no son, porque tienen la convicción de que no valen, mucho menos, ¿sí? Este, y y entonces en ese sentido se sienten desleales, o sea, si supieran los demás lo que son. ¿Sí? Yo me recuerdo de una persona de veras nutricia, muy simpática, ¿no? Que llega un momento y me dice, oye, es que yo no soy lo que usted cree que soy. Y empezó a decir cosas, y digo, oye, mire, yo todo eso lo sé, ¿verdad? Y sin embargo, para mí tú eres una persona excelente. ¿Mm? Todo eso que me estás diciendo no es el problema. Lo que me estás diciendo, perdón, el problema es lo que tú crees de eso que me estás diciendo. ¿Sí? Lo que a ti te quedó como conclusión de eso, ¿sí? Entonces piensa que es desleal, el síndrome del impostor. ¿No? Otra señal es experimentar constantemente nuevos trabajos sintiendo que todavía no encuentra su lugar. ¿Sí? Y también esto suele suceder, si es que no sé para qué estoy en este mundo, no sé, no sé para qué soy bueno, ¿sí? Entonces sería eso. Y aquí también pensemos que en muchas ocasiones nosotros pensamos que nuestro lugar nos lo dan los demás, nuestro lugar en este mundo. Y les recuerdo un hecho que ya me parece haber comentado en otro momento. Una madre de familia con un hijo adolescente, el marido también, muchas cosas no que requerían corrección. Pero cuando ella corregía, por ejemplo, a su hijo le insultaba. No le hacía caso en absoluto, se burlaba de ella. Y cuando vimos en la consulta que no tenía caso que lo corrigiera, digo, y entonces cuando ya le quedó muy claro que no tenía sentido, que era contraproducente, ¿no? Y me dice, entonces, que no le voy a decir nada. Le digo, pues yo creo que es lo mejor. Dice, entonces, ¿dónde quedo yo? Es decir, digamos que una persona adulta, naturalmente, pero probablemente con una herida de la adolescencia. ¿Sí? Es decir, no consciente de que su lugar en este mundo lo tiene porque es ella, simple y sencillamente. ¿Sí? Entonces, creer que su lugar se lo da, quién sabe qué cosas, bueno, puede ser una herida de la adolescencia. ¿No? Quinto, se siente superior a otros porque su estilo de vida es excéntrico y no conformista. ¿Sí? Por ejemplo, personas, como decía, que se visten raros y todo el asunto. ¿Por qué? Pues porque yo no soy como los demás, conformista, no soy de la masa, ¿sí? Y ya con esto se considera que no es de la masa, ¿verdad? O conductas raras, ¿sí? Conductas así que socialmente no son inteligentes, ¿no? El creer que eso nos va a dar valor, que eso hace que no seamos masa y todo el asunto, bueno, eso es una herida probablemente de la adolescencia. 6. No ha llegado a una convicción religiosa por sí misma, y leo la séptima. No se ha cuestionado la religión de su infancia o juventud. Entonces, hay algunos adultos que tienen la fe de niño, o sea, así bien mágica, ¿sí? No pueden salirse incluso de algunas enseñanzas que recibieron en la infancia de un Dios cruel, castigador, no sé, al que le llaman justo, no puede ser misericordioso. Y no se la han cuestionado y la han vivido, perdón, y la conservan así. O también personas que ya no creen. ¿Por qué? Pues porque la manera como aprendieron lo religioso ya es caduco, ya es cosa de niños, ¿no? Y por eso es por lo que en la vida adulta o se rechaza la religión, que sería
muy relativo, porque si no, si la rechazan solo porque ya no les convenció sin cuestionarse, quienes en la vida adulta tienen una fe adulta, es una fe madura, ¿no? Se cuestionaron la religión de su infancia, dejaron de lado los planteamientos infantiles, ¿no? Mágicos, ¿no? Y han desarrollado una convicción propia, ¿no? Entonces, quien no se ha cuestionado la religión de su infancia o no ha llegado a una convicción religiosa por sí mismo, también puede ser una señal de vida en esta etapa, ¿no? Quien no tiene amigos íntimos, ya sea del propio sexo o del sexo opuesto, ¿sí? No es capaz de intimidad. La etapa que sigue va a ser exactamente la etapa de la intimidad, ¿no? Y estamos hablando de estos síntomas en la vida adulta, es decir, cuando una persona tiene esto y ya pasó la adolescencia, entonces quiere decir que no ha resuelto su adolescencia. En la etapa siguiente es la etapa de la intimidad. Entonces sería intimidad contra aislamiento, ¿no? Entonces, una persona que no es capaz de establecer intimidad psicológica, ¿no? No nos referimos a la intimidad sexual o física, ¿no? Intimidad realmente de amistad. ¿No? También, o sea, se quedó en este aislamiento del cual ya hablamos, ¿no? Que el adolescente cree que nadie ha sufrido como él, que nadie le entiende, ¿sí? Bueno, se ha quedado pues en esa etapa y se pierde de cuestiones muy importantes, muy valiosas y muy saludables en la vida adulta. Otra señal, otro signo es ser soñador, ¿verdad? Prefiere cuentos, novelas, películas antes que hacer cosas en su vida. Otra con frecuencia le dicen que debe madurar, que es conformista, ¿verdad? También. Sigue seriamente a un tipo de gurú o a un héroe. Y bueno, esto también lo podemos ver. Siento mucho, pero yo creo que las conferencias sobre la nueva era y los personajes de los que evidencié con datos puestos a consideración de la inteligencia de ustedes y de cualquier persona que quiera usar su inteligencia, sí, pues entre datos concretos, de que dicen cosas sin fundamento, falsas. Y ustedes, quienes pudieron seguir eso, se dieron cuenta de las reacciones, ¿no? Cómo en algunas ocasiones, pues defendían, pues, a su héroe o a su gurú contra todas las evidencias. Entonces uno dice, no, un momento, si yo admiro a una persona y luego alguien me dice, fíjate que esta persona aquí, yo veo los datos, claro que los acepto, los datos reales y objetivos. No va a ser mi Dios o mi gurú o mi héroe, ¿sí? Entonces, seguir a un gurú así como renunciando incluso a la propia inteligencia, a la propia autonomía, ¿sí? Los grandes maestros de vida son maravillosos, pero hacemos nuestra propia vida. Por ejemplo, admiro muchísimo la sabiduría de Santa Teresita del Niño Jesús, pero mi vida es muy diferente de la de ella, ¿sí? Entonces, los principios sabios de su vida son sabios y los asumimos para nuestra vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro que hay personas admirables. Admirables quiere decir que nos causan admiración, ¿sí? Pero no es lo mismo que un gurú, vamos a decir así, ¿sí? Siguiente, bueno, aquí, perdón, en esta etapa, en este punto, lo que va a contar va a ser el sentido crítico, ¿sí? Es decir, que yo en la vida adulta ya tenga la capacidad de ser honesto con los datos que están a mi alcance, los datos reales, ¿sí? Y que no renuncie a los datos reales por defender a un gurú, ¿verdad? Que para mí es así como la seguridad, en lugar de que la seguridad esté en la propia inteligencia que Dios nos ha regalado. Siguiente, habla mucho de las cosas grandes que va a hacer, pero no las hace, ¿sí? También vemos que esto es frecuente y puede ser un daño propio de esta etapa de la adolescencia. Y último, cree que nadie ha pasado por las cosas que él ha tenido que pasar
y que nadie podrá entender de verdad sus sufrimientos, ¿no? Que también es una forma, o sea, una forma narcisista de ver las propias dificultades. La vida es difícil para la mayoría de los seres humanos, y no es que para todos, ¿verdad? Pero creer que solamente la vida fue difícil para mí y no para los otros es una cuestión también adolescencial. Y esto nos impide amar, ¿no? Ya veremos en su momento, hay un autor, ¿no?, que escribió la obra La nueva psicología del amor, ¿no?, en la que dice precisamente esto, dice la vida, inicia su obra, ¿no?, diciendo la vida es difícil para todos. Algunas personas todavía no entienden que la vida es difícil. Y así va diciendo, ¿sí? Dice, si nosotros no entendemos que la vida es difícil para todos, pues nos vamos a creer especialitos y nos vamos a enojar con nosotros. ¿Por qué? Pues porque como no han sufrido, como no me entienden. Eso es falso. No es así. Bueno, muy bien. Yo espero que estos señales las hayamos podido colocar, ¿no? Entender en el contexto de la adolescencia. Y bueno, si hay alguna reacción al respecto, será bienvenida, con muchísimo gusto, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos, a disposición. En nuestra página de Facebook no tenemos comentarios. No sé si alguien aquí en la sala tenga alguna pregunta, algún comentario. Y como dice el padre, si no hay, pues está bien también. Si no hay, tranquilamente, ¿verdad? Nos disponemos a descansar. Y si hay, bueno, con muchísimo gusto. De hecho, les recordamos que las pláticas están grabadas y si, por ejemplo, ahorita no tienen alguna pregunta, pero después sí, nos la pueden mandar y con mucho gusto se la hacemos llegar al padre. Adelante, Ivette. Una pregunta, ¿qué nos puede decir usted sobre la inquietud que tienen muchos los jóvenes en esta etapa sobre las drogas, sobre todo también sobre el cigarro? ¿Esto está relacionado con un desafío o una tendencia a desafiar la autoridad? Sí, lo contextualizo un poquito. En los años 60, la época de los hippies, por ejemplo, de los Beatles y cosas por el estilo, hubo como una rebelión juvenil, vamos a decir así, el 68, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Hubo también como un rechazo a lo que hasta ese momento había habido por parte de algunos profesionales, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Y había experimentos con un tipo de droga, podríamos llamar así, que se llama la LSD, ¿no? Que al ser aplicado a las personas les ampliaba, entre comillas, la conciencia, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hubo en esa rebelión juvenil o rebelión estudiantil fue nuevos tipos de terapias, por ejemplo, la terapia de la Gestalt con Fritz Perls, ¿no? Que era el que las personas expresaran, ¿no? Sacaran todo lo que traían así, lo tradujeran corporalmente. Y la difusión del LSD en forma indiscriminada, ¿no? Y entonces, digamos que esa droga, que en ese tiempo no estaba prohibida, no se conocía mucho, finalmente después se prohíbe porque el iniciador con experimentos controlados de esto, Stanislav Grof, ¿no? Lo hacía en forma, no sé, controlada, pero al llegar a esta etapa se hizo en forma así indiscriminada y bueno, pues era un desastre también. Entonces, parece ser que sí, fumar, drogarse, tomar, son en muchas ocasiones signo de rebelión adolescencial o Uh-huh. rebelión juvenil. Sí, me parece que sí, en muchos sentidos. Y también porque como el adolescente sufre mucho y la droga le puede calmar o hacer que no experimente en ese momento el sufrimiento, entonces yo creo que se une también o sea, es decir, como una solución fácil al sufrimiento que tiene el adolescente. Sí, creo que son esas dos cositas. Sí, como una rebelión y sí también como una solución, entre comillas, a su sufrimiento. O sea, en lugar de ir creciendo
con dificultad y con paciencia, pues una droga y luego, ¿verdad? Entonces, me parece que son sobre todo esas dos cositas, ¿no? Y si al estar en esta situación, ¿verdad? ¿Cómo es que se vincula, cómo es la posición antiguerra? En esta etapa noto que muchos adolescentes tienden al pacifismo, a idealizar mucho el pacifismo, ¿no? Claro, claro. Entonces aquí Sí, porque, estamos hablando de droga con esto. sí, claro. Acordémonos vuelvo a los años 60 del amor y paz. ¿Se recuerdan? Ujú, Sí, que eran las dos palabras, bueno, tres palabras son con el I, de los hippies, ¿sí? Amor y paz. Y claro que había una grandísima protesta contra la guerra, porque el adolescente no tiene que defender, más bien pide, ¿no? Entonces, en cambio, las guerras se dan porque los países se sienten amenazados con lo que tienen. Cuando los adolescentes ya no sean adolescentes y tengan su trabajo, ¿verdad? Ahí sí van a tener más conflictos, ¿sí? Entonces, digamos que el adolescente, y quizá también algunos no tan adolescentes, no le ven sentido a la guerra, ¿sí? O sea, no tiene sentido en muchos sentidos, en muchos puntos de vista, ¿sí? Aun cuando ya se sabe que los costos de la guerra son mucho mayores que lo que se obtiene con la guerra, ¿no? Es decir, cuando un país se pone en guerra con otro es porque quiere obtener algo, pues lo que obtiene es mucho menor que lo que pierde, ¿no? O sea, es necio el asunto, pero bueno. Pero simplemente es complejo, complicado. Esos son los otros los que tienen. El adolescente no tiene, ¿no? Entonces aparece como algo muy fácil la paz, ¿sí? No, no lo es tanto. Lo mismo que sucede con lo que decíamos con las familias, ¿no? Es decir, que un adolescente dice, cuando yo me case, yo voy a hacer de otro modo, no sé cuánto, ¿sí? Porque no se ha casado, o sea, porque no tiene todavía la información, el conocimiento suficiente de todo lo complejo que es el asunto, ¿sí? Me parece que ujú. también va por ahí su deseo de paso, ¿sí? Muy Sí, bien. puede ser. Estaba leyendo que incluso en el caso de Rusia, que ahorita tiene un movimiento antiguerra, ¿no? Los jóvenes de 15 años, los jóvenes de 15, 16 años, se ven muy envueltos en esa clase de movimientos, porque son Mm, los que más demandan respuestas sobre los cadáveres y la gente que está faltando, que está regresando a Rusia, y les habían dicho que nomás iban a ejercicios militares, ¿no? Y ahora están viendo pues que mm. se trata de un conflicto armado en una escala completa, ¿no? Claro, Entonces, claro. es curioso que ellos protestan más que los de 18. Así es. Claro. Sí, muy bien, sí, sí. Pienso que se debe un poco a eso, es decir, que están menos condicionados, sí. Sí, Y claro, ¿verdad? Es bueno oírlos también. Ujú. claro que Muy sí. bien. Gracias, Sí, Gracias. 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 Fátima dice, sí me sorprendió que en esta etapa lo de sentirse observado, eso me hace no participar en grupos. Creo que reconocerlo me ayudará a sanar y participar. Muy bien, ojalá que bueno, que pudiera ser útil, ¿verdad? Muy bien, sí, gracias. Adelante, Benjamín. Sí, buenas noches. Pues, Ahorita que comentaban perdón, a la situación por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento hippie de los 66, 68, y en relación a la cuestión de la rebelión contra la autoridad, pues es posible que haya surgido también porque muchos padres se fueron a la guerra, murieron, y en consecuencia, pues los jóvenes estaban en desacuerdo primero con esa guerra y segundo con la ausencia de los padres. Y entonces tal vez en esta etapa se haya acentuado. Y de hecho, ahorita que comentó también sobre los Beatles, me acordé que hay una canción de John Lennon que se llama Madre, y prácticamente es como una especie de reclamo a la mamá que lo ha dejado, ¿verdad? Porque creo que era madre soltera ella, que lo dejó,
y de hecho en la misma canción le pide que vuelva. Entonces, estas son situaciones propias de la adolescencia que a veces me hace pensar que es una de las partes más genuinas de pues de nuestra vida, porque si con respecto a estas 13, digamos, 13 puntos característicos de esas heridas, en el fondo hay una autenticidad en esa etapa y que se vuelve muy vulnerable a la, ¿cómo se llama? Pues a la ausencia o a la suma de las otras etapas. O sea, me llamó mucho la atención ahorita que comentó eso, padre. Es solamente un comentario. Gracias. Ok. Muchísimas gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Gracias por el comentario. Marichuy Herrera dice que gusto escucharlo, padre Octavio. Saludos desde Guadalajara. Y Laura Herrera dice, ¿cómo se le ponen los límites al adolescente? Muchas gracias por preparar y darnos todos estos temas tan importantes. Dios lo bendiga. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se le ponen los límites? Sí, gracias, muy amable, claro, sí, gracias. Pienso que no es sencillo lo que comento, pero bueno, que los papás deberían tener muchísima inteligencia y firmeza para ser lógicos, muy lógicos, frente a las ilogicidades del adolescente. Por ejemplo, hay adolescentes que le pueden decir a su mamá que es una tonta, que ni la quieren, no sé cuánto, y al día siguiente ir a abrazarla, mamá, me das para esto y para lo demás allá, ¿sí? Entonces, las mamás que les pasa esto, y estoy hablando de casos muy, muy concretos, lloran y le dicen, sí, pero ¿por qué me dijiste eso ayer? O no sé, y el adolescente le sale con cualquier cosa, se la vuelve a repetir otra vez, ¿no? Se la vuelve a hacer así. Aquí, en cambio, pienso que es muchísimo más eficaz el hecho de que la mamá diga, ok, entonces no me tratas como mamá, pues no soy tu mamá, entonces, bueno, sí, lo voy a tener en cuenta, o sea, entonces yo no puedo aceptar un abrazo así, ¿verdad? Y luego que me trates como mamá cuando te conviene y no cuando no, ¿sí? La conducta coherente del adulto es lo que funcionaría más. De hecho, es lo que le sucede al adolescente cuando sale a trabajar, ¿sí? Cuando sale a trabajar, ya sabe que si no entra con la regla, lo corren, ¿sí? Y el adolescente que antes no sé cuánto, llega a trabajar y oye, tu uniforme es se pone el uniforme del trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una consecuencia, ¿sí? Lo correría, ¿sí? Entonces, me parece a mí que lo más adecuado para su inteligencia, no olvidemos que el adolescente ya tiene un pensamiento formal, abstracto, lógico, puede calcular consecuencias, ¿sí? Manipulador, ¿no? El adolescente sabe que a su madre le puede despreciar cuando le conviene despreciarla para hacer lo que quiere, luego mamá y que la mamá funciona de esa manera incoherente, entonces es muy fácil que el adolescente haga lo que quiera, ¿verdad? ¿Sí? Otro caso, por ejemplo, de un adolescente que con la mano en la cintura, ¿verdad? Se la cachan que no estuvo en casa toda la noche y que va llegando a las 6 de la mañana de una fiesta y dice, vengo de hacer ejercicio, ¿sí? O sea, entonces, cuando los adultos intentan decirlo, pero ¿cómo no? Sí, sí, no me creas que no se va así. Ahí el adulto debe ser muy inteligente para decir, bueno, hijita, qué pena que creas que nos engañes, va a ser algo tan evidente, bueno, pues ya no, o sea, no te vamos a creer. Mamá, pero tú sabrás. Es decir, este tipo de cosas me parece que son muy exigentes a nivel de inteligencia lógica, ¿sí? De logicidad, ¿sí? Y ahorita, entre otras cosas, tengo que dar ahí un par de clases a alumnos de primero de universidad acá en Saltillo, que son todavía adolescentes. Claro que las primeras veces son así como bien desordenados. Yo lo que he hecho simple y sencillamente, con todo el tiempo que se va requiriendo,
cuestionarles sobre su inteligencia. Oye, ¿tú sabes dónde estás? No, sí. No sabías. Bueno, entonces mira, te esperas por acá, ¿verdad? Sí, sí. O sea, simplemente les he cuestionado, si a tu edad y ahorita están pacíficos, ¿sí? No he tenido que echar ningún grito ni nada, ¿no? Simple y sencillamente la lógica y el cuestionamiento a su capacidad de saber dónde están. Se requiere paciencia, sí, y todo, pero eso se lograría. Les digo, no es sencillo tratar con adolescentes, pero me parece que esta es la forma y muchas mamás no son capaces de hacerlo. O sea, se doblan, lloran. Y pues claro, el adolescente sabe cómo hacer llorar a su mamá, pues bueno, pues la hace llorar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ahí me parece que va el asunto. Muchas gracias, padre. Pues ya no tenemos ningún otro comentario y al parecer en la sala tampoco. Perfecto. Pues muchísimas gracias, padre. Gracias a todos Ujú. y pues nos vemos la semana que Sí, entra. pues un comentario. Ahí va, Dios adelante. mediante, claro que sí. Y bueno, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes, que sigan felices, que Parece que alguien tiene descansen. un comentario, padre, discúlpeme. Adelante. Sí, a ver, sí. Ay, alguien dijo que un comentario. Si no Sí, es... lo puse en el chat. Ok. En el chat no lo tenemos. No, nada más tenemos el de Fátima. No sé si lo mandaste o no. Porque yo no veo ningún mensaje. Yo no sé si usted ve algún mensaje, padre. No, yo también tengo abierto el chat y no veo más que el de Fátima Pero también. sí, no sé, Javi, si no sé si quieras decírnoslo o No, simplemente lo que puse en el chat fue la necesidad de saber acompañar, saber escuchar y estar con los adolescentes. Y en esa tónica, pues el rector mayor nos da una pauta muy grande en el sacramento salesiano de la presencia. Muy claro, muy bien, sí, claro. Los adolescentes requieren mucha presencia y acompañamiento, claro. Sí, gracias, Javi. Gracias, Javi. Bueno, pues muy bien. El Nuño dice Entonces, gracias, padre, saludos. Nada más ya por último. gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y Buenas entonces, noches. Buenas noches, Yo Araceli. Sí, adelante. Buenas noches. buenas Yo noches, que también hacer el descansen. comentario. Gracias, Agradecer al padre. Gracias, que sigan felices. No, Araceli tiene un comentario, Gracias, padre, bye. disculpe. Padre, Araceli tiene ¿Quién, comentario, perdón? perdón. Araceli. Adelante, Araceli. Muy bien, Araceli. Sí, Araceli, adelante. A los adolescentes, ¿verdad? Disculpa, Araceli, no te escuchamos. No te estamos escuchando, ¿El Araceli. micrófono, Araceli, o a qué se deberá que nos escuchamos? ¿Podrías repetir tu pregunta, Araceli? Por favor, tu comentario. Sí, más que nada para agradecerle al padre, ¿verdad? Por su tiempo, todo su conocimiento para transmitirlo con nosotros y pues poder entender a nuestros estudiantes. Lo digo como maestra y como él dice, tenerles paciencia. Muchísimas gracias, Muchas Araceli. gracias, padre. Gracias. Muy bien. Ahora sí, muchísimas Ok. gracias a todos. Esperamos que pasen buenas noches y nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Dios mediante, claro que sí. Ok, que sigan. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.